Prólogo. El nombre que el mundo prohibió. El silencio dominaba la enorme sala subterránea. Antigua, oscura, olvidada por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas por símbolos sagrados desgastados, mientras enormes cadenas negras recorrían pilares gigantescos que parecían sostener toda la estructura. Y en el centro existía una estatua, un ángel, 12 alas extendidas, majestuosas, imponentes, casi divinas. Pero incluso después de miles de años, aquella cosa seguía emanando una presión monstruosa. Jefe, esto no me gusta nada. Uno de los obreros retrocedió nerviosamente mientras observaba la gigantesca estatua. El ambiente era pesado, demasiado pesado, como si el aire mismo se negara a moverse. Relájate, respondió otro intentando ocultar el miedo. Solo son ruinas antiguas. Aunque ni él mismo se creyó esas palabras. Porque todos podían sentirlo. Algo dormía ahí. Algo vivo. La maquinaria volvió a golpear la base de piedra. Clan. Y entonces, una grieta apareció. Pequeña. Delgada. Pero suficiente. El mundo cambió. ¡Boom! Una presión brutal explotó desde el interior de la estatua. Las luces reventaron instantáneamente. El suelo comenzó a temblar violentamente. Los obreros cayeron de rodillas incapaces de respirar mientras un terror irracional invadía sus cuerpos. ¡Qué demonios! El aire se volvió insoportablemente caliente. Y luego frío. Como si dos energías opuestas estuvieran chocando dentro de aquel lugar. Entonces, la estatua abrió los ojos. Dos luces carmesí brillaron en la oscuridad. Las grietas comenzaron a expandirse por toda la estructura mientras una energía monstruosa escapaba lentamente desde el interior. Una voz antigua resonó en el vacío. Finalmente, ¡crack! La estatua explotó. Fragmentos gigantescos salieron disparados mientras una ola de poder cubría la ciudad entera. Y esa noche, el cielo de Kuo tembló. Muy lejos de ahí, en el inframundo, una joven de cabello carmesí levantó lentamente la mirada desde su escritorio. Sus ojos azules permanecían tranquilos, fríos, distantes, silenciosos. Rias Gremori sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo imposible acababa de despertar. Y eso le desagradaba. Porque ella odiaba todo aquello que escapaba de su comprensión. Las piezas demoníacas sobre la mesa comenzaron a vibrar levemente. ¿Qué fue eso? Su voz fue baja, controlada, pero incluso ella notó la tensión en sus manos. En otro lugar, sobre un edificio iluminado por la luna, un joven de cabello plateado observaba el cielo nocturno con expresión seria. Valí Lucifer frunció ligeramente el ceño. Y dentro de él, Albion tembló. Literalmente. No, eso es imposible. Valí permaneció en silencio. ¿Conoces esa presencia? La voz del dragón blanco tardó unos segundos en responder. Y cuando lo hizo, había miedo en ella. Ese monstruo no debería existir. El dragón carmesí celestial ha despertado. Los ojos de Valí se estrecharon. Por primera vez en mucho tiempo. Sintió curiosidad. De regreso en las ruinas subterráneas. El polvo comenzó a disiparse lentamente. Y entonces apareció un hombre. Cabello oscuro, ojos carmesí, vestiduras blancas parcialmente destruidas. Y detrás de él, 12 alas rojas emergieron lentamente. No parecían alas normales. Cada una irradiaba una mezcla imposible entre luz divina, energía demoníaca, y aura dracónica. Hermoso. Demasiado hermoso. Pero también abrumador. No había rabia en su rostro. Ni sed de sangre. Solo una calma tan profunda que resultaba inquietante. Sus ojos recorrieron lentamente el lugar destruido. Confusión. Melancolía. Soledad. Como alguien despertando después de un sueño demasiado largo. Entonces una segunda presencia apareció detrás de él. La silueta gigantesca de un dragón rojo formado de energía carmesí.
Drake, el dragón emperador rojo. La presión espiritual aumentó tanto que varios humanos perdieron el conocimiento instantáneamente. El hombre observó su propia mano en silencio, abriendo y cerrando los dedos lentamente, como si intentara recordar quién era. Entonces una voz resonó dentro de su alma. Han pasado milenios, compañero. El hombre cerró los ojos unos segundos, y una pequeña sonrisa cansada apareció en su rostro. Ya veo. Su voz era tranquila, elegante, antigua. El viento recorrió las ruinas mientras sus 12 alas se movían lentamente. Y por un instante, el mundo entero pareció contener la respiración, porque aquel nombre, el nombre que el cielo, Grigori y el inframundo intentaron borrar de la historia, había regresado. Samael Morningstar, el ángel prohibido, el demonio celestial, el portador de Drake, el ser que obligó a las 3 facciones a unirse por miedo. Pero el hombre simplemente levantó la mirada hacia el cielo nocturno y habló con calma. Ese nombre ya no me pertenece. Sus ojos carmesí brillaron suavemente. Ahora, una leve tristeza cruzó su mirada. Soy Issei. Y esa noche, la leyenda más peligrosa de la historia volvió a caminar entre los vivos. El obrero cayó de rodillas violentamente. Su cuerpo entero temblaba. No entendía qué estaba viendo. Aquella presencia era demasiado. Frente a él, el hombre de las 12 alas caminó lentamente entre los restos destruidos de la estatua, mientras partículas carmesí flotaban alrededor de su cuerpo. Cada paso hacía vibrar el aire. Pero lo más aterrador era la tranquilidad de su mirada. El obrero retrocedió desesperadamente. N, no se acerque. P, por favor. Sus manos temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. No quiero morir. Entonces el hombre se detuvo. Sus ojos rojos observaron al humano durante unos segundos. Y después, las 12 alas comenzaron a desaparecer lentamente en partículas de luz escarlata. La presión monstruosa del lugar disminuyó. No desapareció, pero se volvió soportable. El hombre suspiró suavemente. Y habló. Con una voz tranquila. Elegante. Extrañamente cálida. Tranquilo. El obrero abrió los ojos lentamente. Confundido. Porque aquella voz no contenía odio. Ni arrogancia. Ni intención asesina. Solo cansancio. El hombre inclinó ligeramente la cabeza mientras mechones oscuros caían sobre sus ojos carmesí. No te haré daño. El silencio dominó las ruinas destruidas. Luego el desconocido volvió a hablar. Dime. Sus ojos recorrieron lentamente las paredes derrumbadas, como si buscara reconocer un mundo que ya no entendía. ¿Qué año es? El obrero tragó saliva con dificultad. Es 2016. Los ojos del hombre se abrieron apenas. Una emoción imposible de describir cruzó su mirada. Sorpresa, melancolía, dolor. Miles de años. Habían pasado miles de años. Entonces volvió a hablar. ¿Y dónde estoy? Japón, Kuo. El hombre guardó silencio. Japón, no reconocía ese nombre. Tantas cosas habían cambiado. Entonces una voz resonó dentro de su alma. El mundo siguió adelante sin nosotros, Drake. El hombre cerró los ojos unos segundos. Y una pequeña sonrisa cansada apareció en su rostro. Ya veo. El obrero observó sorprendido cómo aquella existencia monstruosa levantaba lentamente la mirada hacia el cielo nocturno. No parecía un monstruo. Parecía solo. Entonces el hombre volvió a mirarlo. Y por primera vez, el obrero sintió algo diferente detrás de esos ojos carmesí. No miedo. Tristeza. Gracias por responder. Aquellas palabras dejaron paralizado al humano. Porque nadie esperaba educación de una criatura capaz de hacer temblar el mundo entero. El hombre dio media vuelta lentamente. Su abrigo blanco parcialmente destruido se movió con el viento mientras caminaba entre las ruinas. Y antes de desaparecer, su voz volvió a escucharse.
Supongo. Una leve sonrisa sarcástica apareció en su rostro. Que dormir demasiado tiempo realmente desordena la vida. Issei avanzó lentamente entre los restos destruidos de la antigua prisión. El sonido de sus pasos resonaba suavemente sobre la piedra quebrada mientras pequeñas partículas carmesí desaparecían alrededor de su cuerpo. Los obreros seguían inmóviles. Ninguno entendía qué estaba ocurriendo. Nadie se atrevía a detenerlo. El hombre de cabello oscuro llegó hasta la enorme abertura que los trabajadores habían creado para entrar a las ruinas. La brisa nocturna golpeó suavemente su rostro. Y por un instante, sus ojos se abrieron apenas. El exterior, después de incontables siglos, volvía a ver el mundo. Antes de salir, Issei se detuvo ligeramente y giró el rostro hacia los obreros aterrados detrás de él. Tengan cuidado. Su voz tranquila hizo eco entre las ruinas. La estructura es delicada. Sus ojos recorrieron lentamente las grietas que aún se expandían por las paredes. Podrían lastimarse. El silencio fue absoluto, porque la existencia capaz de provocar terror en todo el lugar acababa de preocuparse por ellos. Y sin esperar respuesta, Issei salió. La noche lo recibió en silencio. El viento movió suavemente su cabello oscuro mientras observaba el mundo moderno frente a él. Luces, edificios, carreteras, objetos desconocidos moviéndose a gran velocidad. Todo era diferente. Demasiado diferente. Sus ojos carmesí siguieron las enormes estructuras iluminadas a la distancia. Una ciudad tan brillante que parecía un océano de estrellas artificiales. Entonces escuchó un ruido extraño. Un automóvil pasó cerca de la entrada de las excavaciones. Issei observó aquella máquina con genuina curiosidad. Interesante. Drake soltó una pequeña risa dentro de su mente. El mundo cambió más de lo que imaginábamos, eso parece. Por primera vez desde que despertó, Issei parecía verdaderamente confundido. Y extrañamente humano. Entonces una voz anciana resonó detrás de él. Joven. Issei giró lentamente el rostro. Un hombre mayor se acercaba con pasos nerviosos. Probablemente rondaba los 60 años. Vestía casco de seguridad y llevaba documentos temblando entre las manos. Pero aún con miedo. Había decidido hablar. Debía ser el líder de la excavación. El anciano tragó saliva al sentir esos ojos carmesí sobre él. Sin embargo, continuó. No sé, ¿qué es usted? La presión en el ambiente volvió ligeramente. Los trabajadores se tensaron de inmediato. Pero Issei permaneció en silencio, escuchando. El anciano respiró profundamente. Pero, usted nos salvó ahí abajo. Los ojos de Issei mostraron una pequeña sorpresa. El hombre mayor bajó lentamente la cabeza. Gracias. Silencio. El viento nocturno recorrió el lugar. Y entonces, una leve sonrisa apareció en el rostro de Issei. Pequeña, elegante, cansada. No hice nada extraordinario. Su mirada volvió hacia la ciudad iluminada. Simplemente no me agrada ver personas heridas innecesariamente. Aquellas palabras dejaron a todos inmóviles. Porque no coincidían con la presencia aterradora que sentían frente a él. El anciano dudó unos segundos antes de volver a hablar. ¿Tiene algún lugar a donde ir? Issei guardó silencio. Miró nuevamente la ciudad, las luces, el cielo, el mundo desconocido que avanzó sin él. Y por primera vez desde que despertó, no tuvo respuesta. El hombre mayor dudó unos segundos. La presión que emanaba aquel joven seguía siendo aterradora, pero mientras más lo observaba, más difícil era verlo como un monstruo. Porque su postura era tranquila, elegante, serena. No había arrogancia en él, ni esa crueldad fría típica de los seres poderosos. Solo una extraña calma melancólica. Issei lo observó directamente. Sus ojos carmesí brillaban suavemente bajo la luz nocturna mientras el viento movía lentamente su cabello oscuro. No.
Su voz fue baja, profunda. No tengo ningún lugar al cual ir. Entonces inclinó apenas la cabeza. ¿Por qué? Pregunta, anciano. La forma en que habló fue respetuosa, natural, como si realmente tuviera curiosidad. El hombre mayor parpadeó sorprendido, porque esperaba frialdad o indiferencia, no modales refinados. El anciano soltó una pequeña risa nerviosa mientras se acomodaba el casco. Bueno, no puedo dejar que alguien salga caminando así nada más después de todo esto. Señaló las ruinas destruidas detrás de ellos. Además, pareces completamente perdido. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Issei. Sutil, casi divertida. ¿Es tan obvio? Bastante. El anciano suspiró mientras miraba las luces de la ciudad. La ropa que llevas parece salida de una película antigua, y reaccionaste extraño al ver un automóvil. Los ojos de Issei siguieron nuevamente uno de los vehículos que pasaban a lo lejos. Así se llaman. Automóviles. Drake soltó una carcajada dentro de su mente. Compañero, realmente dormimos demasiado. La sonrisa de Issei creció apenas. Parece que sí. El anciano observó aquello con sorpresa. Era extraño, muy extraño. Aquel ser tenía una presencia monstruosa capaz de hacer temblar el aire. Pero hablaba con una tranquilidad casi reconfortante. Finalmente el hombre mayor respiró profundo antes de hablar. Mi nombre es Tanaka. Issei volvió la mirada hacia él. Trabajo supervisando esta excavación. El anciano dudó unos segundos. Y honestamente, no sé qué eres. El ambiente quedó en silencio. Los trabajadores detrás de ellos se tensaron inmediatamente. Pero Issei no mostró molestia alguna. Solo cerró los ojos unos segundos. Como si aquella pregunta fuera más complicada de responder de lo que parecía. Eso. Su voz sonó tranquila, cansada. Yo tampoco lo sé ya. El viento nocturno recorrió el lugar. Y por primera vez, el anciano no vio frente a él a una criatura aterradora. Vio a alguien perdido. Alguien que despertó en un mundo que ya no le pertenecía. Tanaka guardó silencio unos segundos antes de rascarse la nuca incómodamente. Bueno, parecía avergonzado de lo que estaba a punto de decir. Si quieres, puedes venir conmigo un rato. Los trabajadores abrieron los ojos sorprendidos. Jefe. ¿Está loco? Tanaka los ignoró, porque aunque tenía miedo, su instinto le decía algo importante. Ese joven podía destruirlos si quisiera. Y aún así, había elegido ser amable. El ambiente permaneció en silencio durante unos segundos. La brisa nocturna recorría lentamente las ruinas mientras las luces de la ciudad brillaban a la distancia. Entonces, Issei sonrió. No fue una sonrisa arrogante, ni aterradora. Fue cálida, genuina. Y de repente, aquella presión sofocante que rodeaba el lugar disminuyó todavía más. Como si su sola actitud alterara el ambiente. Sus hombros se relajaron ligeramente y la tensión fría que lo rodeaba desapareció poco a poco, dejando ver una presencia mucho más tranquila, más humana. ¡Qué agradable eres, Tanaka-san! Su voz llevaba un tono amable y elegante, natural, como alguien acostumbrado a hablar con respeto incluso a desconocidos. Los obreros parpadearon sorprendidos. Porque aquella existencia legendaria sonaba increíblemente carismática. Issei llevó una mano hacia su pecho ligeramente en señal de cortesía. Agradezco tu ayuda. Sus ojos carmesí mostraron una sinceridad tranquila difícil de ignorar. Y si no le importa, la aceptaré. Tanaka abrió los ojos apenas. Luego soltó una pequeña risa nerviosa. Claro, aunque honestamente todavía sigo pensando que estoy soñando. La sonrisa de Issei se volvió un poco más divertida, elegante, con cierto aire burlón. Si esto es un sueño, entonces debo admitir que el mundo moderno tiene escenarios bastante interesantes. Tanaka soltó otra risa, esta vez más relajada.
Y para sorpresa de todos, el miedo comenzó a disminuir, porque mientras más hablaba Issei, más difícil era asociarlo con la monstruosa presencia que había hecho temblar el cielo entero. Uno de los obreros murmuró nerviosamente: es demasiado normal. Otro asintió lentamente: eso da todavía más miedo. Drake soltó una carcajada dentro de la mente de Issei. Siempre se te dio bien tranquilizar personas incluso antes. La mirada de Issei se suavizó apenas. Había nostalgia ahí, una muy profunda, pero desapareció rápidamente. Tanaka hizo un gesto con la mano para que lo siguiera. Mi camioneta está cerca. Issei inclinó ligeramente la cabeza. Entonces lo seguiré, Tanaka-san. Y comenzó a caminar junto al anciano, con pasos tranquilos, elegantes, como si no fuera una leyenda prohibida capaz de aterrorizar a las tres facciones, sino simplemente un hombre intentando encontrar su lugar en un mundo desconocido.